Buenos días. Buenos días, profesor. Según el sílabus aplicable que describe la parte del curso que yo estoy dictando, esta es la clase número 5, que estaba prevista para tener efecto el lunes pasado, el lunes 13 de septiembre, porque el sílabus no tomaba en cuenta que la semana pasada iba a ser una semana sin clases. De modo que habrá que ajustar eso para el futuro. Es la primera clase del segundo capítulo del programa. En las 4 clases anteriores hemos estado discutiendo sobre una forma especial de razonamiento o de argumentación que tiene una función especialmente importante en el razonamiento jurídico, que es el razonamiento formal. Hemos en particular tratado de, lo que ha sido tematizado es qué es el razonamiento formal, dónde o cuál es su racionalidad, porque parece ser un razonamiento que ignora las razones sustantivas, pero que en realidad no necesita ser un razonamiento que las ignora, hasta que supone que ellas se desplazan. Entonces, además de su racionalidad, porque el razonamiento formal es una forma de razonamiento, es una forma de uso de la razón, en este caso práctica, además, también nos detuvimos en discutir la relación entre forma, para ponerlo en términos de Rudolf Giering, forma y libertad. Y con esas dos perspectivas, la relación, la racionalidad del razonamiento formal, la distinción entre negación y desplazamiento de la sustancia, y la relación entre forma y libertad, la idea de que el desplazamiento atribuye a alguien soberanía sobre una determinada cuestión. Pasamos a hablar sobre los presupuestos y límites del razonamiento formal, que es una de las ideas centrales, creo yo, que está en el texto de Atiyah que estudiamos. El razonamiento formal supone la realidad del desplazamiento. Supone, y aquí nunca hay que olvidarse que el razonamiento formal es lo que nos interesa a nosotros, y vamos a insistir en eso en esta segunda parte. No es solamente una cuestión que puede pensarse, ¿no? Es una forma de razonamiento que tiene su lugar en una práctica social. Esa práctica descansa en el supuesto de que las cuestiones sustantivas que en el momento formal son ignoradas, han sido o pudieron haber sido consideradas por quienes estaban mejor posicionadas para solucionarlas en otro momento. Y entonces que la disposición del que decide en el momento formal, típicamente el juez, a ignorar las razones de sustancia no implica que esas razones de sustancia son irrelevantes, son dejadas fuera sin ser consideradas, sino es reconocimiento de competencias que otros tienen para decidir esas cuestiones sustantivas. Esto es una cuestión que tiene que ver con las condiciones de estabilidad de una práctica social de razonamiento formal. En la medida en que ese supuesto es un supuesto que es aceptado como normal por los participantes, entonces la práctica se encuentra en una condición a este respecto de estabilidad. En la medida en que ese supuesto es considerado como ilusorio por los participantes, entonces la práctica se encuentra en una condición de inestabilidad.
Y pusimos algunos ejemplos, como por ejemplo lo que había ocurrido en Chile con el matrimonio en circunstancias, en condiciones de inexistencia, de divorcio vincular, lo que ocurría con lo que llevó al surgimiento del contrato del trabajo, del derecho del trabajo, del derecho del consumo, que era precisamente que, dadas las condiciones sociales del matrimonio, o de las costumbres sociales respecto de las relaciones matrimoniales, dadas las condiciones sociales del trabajo, dadas las condiciones sociales de la contratación masiva, este supuesto, de que lo que era ignorado en el momento formal había sido considerado adecuadamente en otro momento, en esas esferas se hizo crecientemente ilusorio, y eso llevó a una transformación de la práctica. Que en muchos casos, y el derecho al trabajo y el derecho al consumo son buenos ejemplos, discutimos también, por ejemplo, en este segundo caso, el de las compañías de seguro. En muchos casos lo que significó fue la creación de nuevas formas, nuevas exigencias formales. Entonces las compañías de seguro no pueden ofrecer pólizas al público sin que esas pólizas sean visadas por la superintendencia, la antigua Superintendencia de Valores y Seguros y Comisión de Valores. Y eso era una formalidad adicional para la validez de esas cláusulas, y esa formalidad pretendía precisamente asegurar que quien estaba en posición para examinar el contenido de esas pólizas desde el punto de vista del interés público había tenido la oportunidad de revisarlas. Por lo tanto, cuando la póliza se invocaba por una compañía en contra de un asegurado, la cuestión de si la póliza era una póliza que tomaba en cuenta los intereses de los asegurados, podía ser ignorada por desplazada al órgano técnico correspondiente, que en su momento era la superintendencia. En esta clase vamos a seguir conversando, o sea, en esta segunda parte, en este segundo capítulo, que se llama La jurisdicción y su configuración institucional. Vamos a discutir sobre el hecho de que la reflexión sobre el razonamiento jurídico no es solo reflexión sobre una forma de razonamiento, sino, y por eso yo les decía que esta idea que surgía cuando hablamos de presupuestos y límites era la idea que íbamos a continuar ahora, sino es una práctica social que requiere ser institucionalizada. Y la institucionalización de esa práctica implica que hay cuestiones, hay perspectivas, hay aspectos que deben ser tomados en cuenta. Y por lo tanto es muy importante entender, cuando estamos hablando de razonamiento jurídico, cuando estamos hablando de nuestra pregunta del curso, no estamos preguntando solamente de si existe o no una forma de razonamiento diferenciada del razonamiento práctico general, político, moral, etc., que podría servir para responder preguntas o problemas, llamémoslos genéricamente públicos. Estamos preguntándonos si esa forma de razonamiento puede ser institucionalizada, ¿no? Puede ser transformada en instituciones. Porque fíjense ustedes, es perfectamente posible, no digo que sea el caso, eso lo vamos a ver precisamente, pero es perfectamente posible que uno pudiera formular una respuesta teórica, o sea, uno pudiera formular una teoría conforme a la cual se pudiera establecer ciertas diferenciaciones entre el razonamiento jurídico y el razonamiento práctico general, conceptualmente, por así decirlo, pero de un modo que esas diferencias no pudieran realizarse institucionalmente, que no pudieran ser institucionalizadas. Nótese, no hay por qué asumir que todo lo que es teóricamente sostenible podrá ser institucionalmente estable. Y por consiguiente, al añadir la dimensión institucional, estamos añadiendo una dimensión genuina, es decir, una dimensión que es relevante para la pregunta del curso. Y por eso en esta segunda parte vamos a mirar la jurisdicción, ya no como una forma de razonamiento práctico en contextos institucionalizados en el sentido de roles, ¿no? De prácticas, de la existencia de prácticas. Eso está en el trasfondo, eso por supuesto es lo que está supuesto por la explicación que viene. Sino vamos a mirar a cómo esa práctica se institucionaliza.
Y para eso vamos a partir con este texto de François Genis, que ya les había mencionado, que se refiere precisamente a la dimensión institucional de una transformación que hasta el momento nosotros hemos estudiado como una transformación teórica, que es la transformación o el paso de una comprensión premoderna a una comprensión moderna del derecho. Eso lo estudiamos en el curso del semestre pasado. Dicho muy brevemente, ustedes podrán llenar podrán completarla, por supuesto. Una comprensión premoderna del derecho es una comprensión en la cual el derecho está en la naturaleza, en la forma de ciertas formas de relación entre seres humanos, y el derecho es entonces el despliegue de esa relación, o de las el desenvolvimiento de esa racionalidad que está en las relaciones humanas. Entonces, por ejemplo, se puede decir, y supongo que a esta altura ya no es necesario mayores explicaciones al respecto para ustedes, se puede decir, por ejemplo, que el derecho es lo justo, ¿no? El derecho es la voluntad constante y persistente de dar a cada uno lo suyo, o que el derecho es vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Es decir, yo esperaría que todas esas caracterizaciones del derecho, el derecho como lo razonable, que supongo yo que la primera vez que ustedes las oyeron les parecieron extrañas, porque a nosotros, como vivimos bajo una lógica moderna, el derecho es un conjunto de normas. Entonces, ¿qué relación hay entre decir cómo el derecho es lo justo? Bueno, yo espero que ustedes ya a estas alturas puedan ver el sentido de haber dicho en su momento que el derecho era lo justo, dar a cada uno lo suyo, etc. El derecho premoderno, entonces, es el despliegue el desenvolvimiento de eso, la razón, lo razonable, lo justo, lo de cada uno, que se puede fijar o que se puede responder atendiendo a las relaciones humanas como ellas son. Y por consiguiente el derecho evolucionaba o era empujado, era desarrollado por quienes se habían dedicado al cuidadoso estudio de la racionalidad propia de las relaciones humanas. El derecho moderno, en la comprensión moderna del derecho, esto cambia, por supuesto, el derecho deja de ser el desenvolvimiento de la racionalidad intrínseca de las relaciones humanas y pasa a ser voluntad, ¿no? Expresado de un modo suficientemente claro en el artículo 1 del Código Civil, cuando dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite, ¿no? Es una declaración de voluntad que ordena, que manda. Es una norma que es una decisión. Ahora, noten ustedes que el paso de una comprensión premoderna a una comprensión moderna del derecho implicaba que la práctica jurídica, bueno, cambiara considerablemente. Desde luego, y esto ya ha salido en la conversación varias veces, tanto en el curso del semestre pasado como ya en este curso, la función judicial cambia considerablemente. No es lo mismo entender la propia función como la de decidir lo justo, lo que le corresponde a cada uno en justicia, conforme a la experiencia acumulada de decisiones pasadas, para poner los términos que hemos estado estudiando, conforme a reglas como resúmenes, reglas que entonces ayudan a encontrar la solución, pero no ordenan la solución, y que pueden ser dejadas de lado cuando el derecho, o sea, lo justo, lo exige, a decidir cuestiones en la lógica de reglas como práctica, en que las reglas sí son normativas, en que sí definen lo que es jurídicamente el caso. Y el texto de Genis se refiere precisamente a ese momento de transición. Se refiere precisamente a las instituciones nuevas que como consecuencia de la Revolución Francesa se crearon con la finalidad de transformar una práctica basada en una comprensión premoderna del derecho en una práctica basada en una comprensión moderna del derecho. De modo tal que lo que
era tradicionalmente considerado como importante, valioso, relevante, pasaba a ser lo contrario. Pasaba a ser un problema. Vean ustedes en la página 184 y siguiente una referencia, una cita que Jenny hace a Robespierre en la Convención Constituyente, post-Revolución Francesa, por cierto, que decía, esta palabra de jurisprudencia de los tribunales, en la acepción que tenía en el antiguo régimen, nada significa en el nuevo. Debe borrarse de nuestro idioma. En un Estado que cuenta con una constitución, una legislación, la jurisprudencia de los tribunales no es otra que la ley. Así, hay siempre identidad de la jurisprudencia. Siempre es una la jurisprudencia porque la ley es la misma. Noten ustedes, es evidente que en una práctica que funciona con una comprensión premoderna del derecho, en el cual las reglas son reglas como resúmenes, en el cual el derecho no fluye de las reglas, sino las reglas fluyen del derecho. Entonces, la idea de jurisprudencia de los tribunales, es decir, la idea de, o lo que va surgiendo como agregación, como consecuencia de la agregación de decisiones judiciales de casos particulares, es experiencia que va precisamente desenvolviendo esa racionalidad intrínseca de las relaciones humanas. Recuerden cuando yo les mencionaba esta frase famosa, o esta idea famosa de Lord Mansfield, un jurista inglés. El derecho se hace puro a sí mismo bebiendo de la fuente de la justicia. ¿Por qué se hace puro? Porque como las reglas jurídicas son reglas como resúmenes, es decir, reglas que facilitan la identificación del derecho, aprovechándose de la experiencia pasada de otros jueces, de otros intentos de identificación del derecho, que se van cristalizando en una regla, entonces las reglas son cada vez mejores. La jurisprudencia va mejorando el derecho. La jurisprudencia se va haciendo más acertada, más precisa, más correcta. Y entonces tiene sentido decir, el derecho se va... O sea, el derecho no cambia, porque el derecho es la racionalidad de las relaciones humanas. Y esa racionalidad no cambia, está bien. Pero nuestra manera de formular el derecho es una manera que va aprovechándose de la experiencia pasada. Y la experiencia, por cierto, que cambia. En el sentido de que mientras más tiempo, más experiencia, evidentemente. Entonces, la jurisprudencia era una cuestión de principal relevancia como parte del desarrollo del derecho. Desde una óptica moderna, sin embargo, y esa es la idea que está transmitida en este pasaje de Robespierre, desde una óptica moderna la cuestión cambia, porque si de lo que se trata es de un conjunto de reglas como práctica en sentido rawlsiano, es decir, de declaraciones de voluntad dadas por el legislador que vinculan a los jueces, entonces el hecho de que de las decisiones judiciales surjan criterios, patrones o peor, reglas, es una arrogación por los tribunales de una potestad que no les corresponde. Esa es la lógica de esta afirmación de Robespierre de que la jurisprudencia de los tribunales no es otra cosa que la ley, en un Estado bien ordenado. Porque los tribunales lo único que hacen es deciden conforme a la ley. No hay nada que suplir, nada que desarrollar, nada que desenvolver por los tribunales, precisamente porque ya no se trata de reglas como resúmenes. El derecho ya no es visto como un mandato o como la racionalidad intrínseca que debe ser desenvuelta por quienes se han dedicado a estudiar esa racionalidad, sino un conjunto de órdenes. Y eso entonces significa una redefinición de la posición, por cierto, de la posición relativa, esto es evidente, de legislador y juez, ¿no? Una redefinición de la función judicial, pero una redefinición que no solo se queda en los conceptos, no solo se queda en las definiciones, esa redefinición tiene que tener un correlato institucional, tiene que ser organizado de un modo distinto, porque lo que se busca hacer probable ahora es la realización de la voluntad legislativa. Lo que se busca hacer probable ya no es,
como en el derecho premoderno, la correcta identificación de la racionalidad propia de las relaciones humanas aplicada a una relación que es la relación entre demandante y demandado. Esa ya no es la finalidad a hacer probable. Ahora, lo que se busca hacer probable es que la sentencia judicial refleje, actúe, haga actuar en concreto la voluntad legislativa. Genie comenta dos instituciones en particular que fueron introducidas después de la Convención Constitucional de la Asamblea Constituyente de 1793, con la finalidad de asegurar esta nueva posición del juez en una nueva comprensión del derecho. Antes de eso, un paréntesis. Cuando yo hablo de esto del momento de la transición de una forma de comprensión del derecho a la otra, no estoy asumiendo que el derecho fue comprendido a la manera premoderna hasta el 13 de julio de 1789, y que el 14 de julio de 1789, cuando estaba ardiendo la Bastilla, todo el mundo dijo, de verdad que el derecho es artificial, el derecho es voluntad. ¿No? Por supuesto que los procesos históricos son más lentos, pero hay momentos en que una determinada evolución se cristaliza y adquiere una posición distinta. Yo creo que es indudable que la Revolución Francesa cumplió una función en un proceso, por cierto, que venía de antes y que continúa después, ¿no? La lógica premoderna no desaparece enteramente con la Revolución Francesa. Esto es evidente, ¿no? De hecho, parte de los problemas a los cuales se enfrentan estas nuevas instituciones es que son instituciones que tienen que funcionar en prácticas sociales, cuyos participantes todavía han sido educados en la comprensión anterior. Entonces, no es una cuestión como se dice ahora, de refundación o de partir de cero, así como si la historia de Francia se acabara el 13 de julio y comenzara ahora otra historia el 14 de julio. Por cierto que no. Pero eso no quiere decir que uno no pueda mirar los intentos que se hicieron en el momento en que se buscó conscientemente organizar el Estado en función de esta nueva comprensión y compararlo con el modo en que había ido evolucionando la cuestión, esa situación, antes de el momento de esa decisión. Así que no hay insinuación de que los cambios son, o de que las comprensiones del derecho son reemplazadas en algún momento determinado una por la otra, sino por supuesto unas se transforman, van evolucionando en otras, pero hay ciertos momentos que son especialmente conspicuos, especialmente claros en los que está en juego. Y por lo menos esa es la tesis de Genie, el momento de la Revolución Francesa y el intento de reestructurar el Estado francés como consecuencia de ello. ¿Recuerdan ustedes lo que discutíamos, lo que mencionaba García Enterría en alguna lectura del semestre pasado, ¿no? Después de la Revolución Francesa lo que hubo fue un intento prácticamente inédito en la historia de Occidente de vaciar un sistema jurídico y volver a llenarlo. Volver a llenarlo con una nueva, con un nuevo contenido que reflejaba las ideas de la época. Entonces, hay ruptura, es un momento especialmente claro para ver el intento de producir una transformación, aunque eso no supone que la ruptura es total, es limpia, que tiene una fecha precisa, etc. Esa frase de Robespierre que yo les mencionaba podría ser usada como un criterio para mostrar la diferencia entre la nueva comprensión que animaba a los revolucionarios y la antigua comprensión. En la antigua comprensión, el derecho era, en algún sentido, la jurisprudencia. En la nueva comprensión, la jurisprudencia no tendría espacio, porque la jurisprudencia de los tribunales en rigor era la ley. Y como les decía, entonces, Genie se refiere a dos instituciones que fueron creadas con la finalidad de asegurar la posición subordinada del juez bajo un sistema de reglas como práctica, bajo un sistema de reglas definido a la manera del artículo 1 del Código Civil. Es decir, mandatos de la voluntad soberana, o declaraciones de la voluntad soberana que mandan, prohíben o permiten, y que entonces vinculan inmediatamente al juez.
Esas dos instituciones son el referimiento legislativo y el Tribunal de Casación. El referimiento legislativo esto está explicado por ahí por la página 74, era una institución en virtud de la cual el juez estaba en ciertos casos facultado y en otros casos obligado a poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa un determinado problema de interpretación. Facultativo o obligatorio, porque podía ser que el juez se encontrara en el juicio enfrentado a un problema de interpretación, porque la ley que tenía que aplicar era compatible con distintas lecturas. Entonces era posible que la ley fuera A o B. ¿Y cómo el juez iba a decidir si A o si B? Si la ley es un mandato del legislador y la ley es ambigua entre la lectura A y la lectura B, entonces, en principio, vean ustedes, quien debe solucionar esa cuestión es aquel cuyo mandato es la ley, es decir, es el legislador. El legislador debe aclarar si lo que quiso decir con esa ley es A o es B. Y por consiguiente, el juez podía, cuando se enfrentaba a un problema interpretativo de este tipo, suspender el conocimiento del juicio, enviar la cuestión a la Asamblea Legislativa y esperar la respuesta de la Asamblea. Y con la respuesta de la Asamblea habiéndose pronunciado en el sentido A o en el sentido B, el juez entonces podía continuar y fallar el caso. Eso es el referimiento legislativo facultativo. El referimiento obligatorio ocurría cuando el Tribunal de Casación, del cual hablaremos en un minuto, casaba. Casar quiere decir anular. Tribunal de Casación quiere decir tribunal de nulidad. Casar una sentencia, anular. Recurso de casación, recurso de nulidad. Es una palabra inusual, pero significa eso, nulidad. Entonces, el Tribunal de Casación, como veremos en un minuto, tenía la facultad de anular sentencias judiciales dictadas en contra de él. Pero no tenía la facultad de decidir casos. Entonces, cuando anulaba una sentencia judicial, lo que el Tribunal de Casación hacía era devolver el asunto al tribunal que correspondía para que se fallara de nuevo el caso. Cuando el tribunal anulaba una sentencia, devolvía el caso al tribunal correspondiente. El tribunal este segundo tribunal, decidía de nuevo el caso. Y la cuestión volvía a llegar al Tribunal de Casación, y el Tribunal de Casación volvía a anular, o sea, cuando había una segunda casación, una segunda nulidad en el mismo caso, entonces el supuesto es, parece que aquí el problema no está en un error del juez, porque ya llevamos dos casos, sino hay un problema en la ley, ¿no? La ley no es suficientemente clara y entonces lleva a soluciones que son incorrectas y que por eso han sido dos veces ya casadas, anuladas. Entonces, ante la existencia de cuando en el mismo caso se habían acogido, se había declarado la nulidad de la sentencia dos veces, entonces el Tribunal de Casación debía, en este caso no era facultativo, era obligatorio, debía enviar el caso a la convención, a la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea corrigiera el defecto legislativo que había explicado esta sucesión de nulidades. Eso era el referimiento legislativo. Noten ustedes, el referimiento legislativo tiene pleno sentido, como por así decirlo, a partir de la idea del artículo 1 del Código Civil. Si la ley es una declaración de la voluntad soberana y esa declaración resulta ser defectuosa, en el sentido de que no es claro lo que significa, entonces, ¿qué cuestión más razonable que preguntarle al mismo que había emitido esa declaración, al legislador mismo, qué es lo que quiso decir? Esa es la primera institución que comenta Jenny, el referimiento legislativo, ya facultativo, ya obligatorio. La segunda, como les dije, es el Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación
Ah, es un tribunal, pero que está mucho más cerca del legislador que de los demás tribunales. De hecho, Jenny cita la ley de noviembre de 1790, en que se crea el Tribunal de Casación, cuyo artículo primero dice: se establecerá un Tribunal de Casación cerca del cuerpo legislativo. Cerca del cuerpo legislativo. ¿Y por qué cerca del cuerpo legislativo? Porque ¿cuál era el problema para el cual el Tribunal de Casación era la solución? El problema era de jueces que siguieran o insistieran en entender su función a la manera del antiguo régimen. Es decir, siguieran entendiendo la legislación como reglas, como resúmenes. Y entonces era necesario fiscalizar a los jueces. Y para fiscalizar a los jueces se crea un tribunal cuya función es una función básicamente de policía. No es un tribunal para que actúe como juez. De hecho, es un tribunal que no va a decidir casos. Por eso yo le acabo de decir, ¿no? Cuando el Tribunal de Casación anulaba una sentencia, no fallaba el caso. Simplemente anulaba la sentencia y devolvía el asunto a quien correspondiera, al juez que correspondiera, o al tribunal que correspondiera, para que ese tribunal fallara. El Tribunal de Casación solo declaraba que por infringir la ley, una determinada sentencia judicial era nula. Jenny también cita a un diputado, Le Chapelier, cuando se estaba discutiendo esta ley, que dice: cree el comité, página 77, cree el comité que la casación de las sentencias contrarias a la ley no es un derecho del Poder Ejecutivo, al cual corresponde solo el castigar al juez, sino que debía atribuirse a un tribunal de casación, situado entre los tribunales y la ley, queda encargada de la vigilancia completa de su ejecución. Este derecho de vigilancia debe conferirlo el poder legislativo, el cuerpo legislativo, porque a la facultad de dictar la ley sigue naturalmente la de vigilar su obediencia, de tal suerte que, si fuera posible, lo verdaderamente ajustado a los principios sería que las sentencias contrarias a la ley se casasen por decreto. O sea, para que sea más clara, por ley, por decisión de la Asamblea Legislativa. Entonces, el Tribunal de Casación surge como un delegado, un policía del legislador, para fiscalizar que los tribunales estén desempeñando adecuadamente su función de fallar conforme a la ley. Y tiene la función entonces de anular las decisiones judiciales cuando estas decisiones van contra texto expreso de la ley. No tiene la facultad de decidir casos, acogiendo o rechazando una demanda, ¿no? La nulidad, la casación de una sentencia implica que esta sentencia debe ser devuelta al tribunal de origen, al tribunal que corresponda. Digo tribunal que corresponda porque algo de esto, lo que se llama el reenvío, también existe hoy día. En ciertos casos, no en todos, pero en ciertos casos, la Corte Suprema, cuando casa una sentencia, porque todavía en Chile existe el recurso de casación, y la Corte Suprema es un tribunal de casación, no en el sentido que estamos estudiando nosotros, pero se le llama así, y ustedes podrán encontrarse con esa etiqueta. Entonces, en ciertos casos, cuando la Corte Suprema casa una sentencia, debe devolverla. Por supuesto que no la devuelve al mismo juez, porque el juez ya dictó sentencia. Entonces, ese juez no va a ser imparcial la segunda vez. Ese juez, si dictó sentencia en un sentido, va a volver a dictar sentencia en el mismo sentido. Entonces, cuando un juez ya ha dictado sentencia sobre un caso, queda inhabilitado para volver sobre el mismo. Ya no puede. De hecho, esa es una de las funciones o de los efectos que la dictación de sentencia tiene respecto de un juez. Se llama deshacimiento. El tribunal que dicta una sentencia no puede volver sobre la misma sentencia. Y por consiguiente, cuando la Corte de Casación anulaba una sentencia, la devolvía no al mismo juez que la había fallado, por supuesto. La devolvía al tribunal que corresponde. ¿Cuál es el tribunal que corresponde? El tribunal que, conforme a las reglas de subrogación, corresponde. Cuando un tribunal falta, porque, por ejemplo, cuando un juez falta, porque un juez está
inhabilitado, pensemos en el caso más obvio, porque es amigo del demandado, ¿no? Eso debe llevar al juez a inhabilitarlo. Si el juez inhabilita, hay otro juez que ocupa su función. Eso se llama subrogación. Hay un juez que subroga al juez inhabilitado. Y entonces ustedes estudiarán en Derecho Procesal, en su momento, en Derecho Procesal Orgánico, ustedes estudiarán las reglas sobre subrogación. ¿Cómo se subroga un tribunal? Cuando falta un tribunal, ¿cuál es el tribunal que ocupa su lugar? Bueno, aquí lo mismo, ¿no? La nulidad de una sentencia declarada por el Tribunal de Casación significaba que el asunto no era decidido por el Tribunal de Casación, sino volvía al tribunal que correspondiera conforme a las reglas generales de subrogación para que lo fallara de nuevo. Y si volvía a fallar de un modo que el Tribunal de Casación casaba de nuevo, de un modo que el Tribunal de Casación consideraba ilícito de nuevo, por segunda vez, entonces esa era la hipótesis, como ya les dije, de referimiento legislativo obligatorio, porque ahí el supuesto es las dos sentencias declaradas nulas probablemente dan cuenta de un problema con la ley. Esas eran las dos instituciones que quiero comentar, que Jenny comenta, el referimiento legislativo y el Tribunal de Casación. Curiosamente, Jenny, porque tiene una agenda, ¿no? El libro de Jenny tiene una agenda, y este libro, Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, fue publicado, como les dije ya en la clase pasada, creo, en 1899, al fin del siglo XIX. Es, o fue considerado en su momento, como la lápida al formalismo decimonónico, que se identifica con la escuela de la exégesis, con un rigor interpretativo extraordinariamente mecánico. Y entonces el adversario de Jenny es la manera en que Jenny, o lo que Jenny entiende que es lo que caracteriza al pensamiento jurídico durante el siglo XIX, como consecuencia de la codificación, que es formalismo riguroso. Formalismo no en el sentido de Atilla, ¿no? Formalismo, o mejor dicho, formalismo no como razón formal de Atilla, sino como lo que Atilla llama formalismo, o sea, mirado o descrito peyorativamente. Y este libro fue, por así decirlo, el fin de ese episodio, de esa época, el fin de la escuela de la exégesis, el fin del formalismo decimonónico, etc. Y entonces el tono del libro, en general, es un tono denunciatorio. Jenny quiere denunciar el formalismo porque va en camino a proponer una forma distinta, que no nos interesa ahora esa forma distinta, porque nos interesa esta parte en la cual él describe el siglo XIX desde una óptica que mira con escepticismo ya a esa época. Y entonces, en ese contexto, Jenny lo que quiere mostrar es que la Revolución Francesa y sobre todo la codificación llevó a una forma de entender la ley que era, al juicio de Jenny, insostenible. Y esta forma es que la ley es completa, que en principio siempre tiene solución para los casos, que el juez lo único que tiene que hacer es encontrar esa solución y aplicarla, y que no le corresponde al juez complementar la ley. Aquí hay algo curioso, porque dadas las dos instituciones de las cuales estamos hablando, yo diría que lo que se muestra con ella es precisamente lo contrario que encuentra Jenny, ¿no? Es decir, Tribunal de Casación y referimiento legislativo supone que la ley no es completa, que la ley tiene problemas y que esos problemas deben ser solucionados de alguna manera. Claro, deben ser solucionados idealmente no por el juez, sino por el legislador. Esa es la idea del referimiento. Pero claro, para Jenny, estas dos instituciones mostraban el formalismo del siglo XIX, la idea de que el juez era como se dijo en su momento, usando hipérboles, un esclavo de la ley, ¿no? Esto es lo que se entendió, según Jenny, en el siglo XIX, por esa frase de Montesquieu que ya hemos mencionado: los jueces son la boca que pronuncia las palabras de la ley, ¿no? No hay espacio para el juez creativo. El juez lo único que tiene que hacer es decidir conforme a la ley. Noten ustedes que es exactamente la antítesis del juez premoderno. O sea, es, por así decirlo, el momento de afirmación de una comprensión moderna del derecho. Es el momento en que esa comprensión tiene que insistir con la mayor radicalidad
en la diferencia. Y la diferencia es precisamente la función subordinada del juez a la ley, que antes, en la comprensión anterior, no tenía sentido. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas entonces? Continuemos. Jenny le sigue la pista a estas dos instituciones. Que él, bueno, no solo él, ¿no? que en el sentido original fueron ambas un fracaso. Y entonces es bien interesante preguntarse por las razones de ese fracaso. Respecto del Tribunal de Casación, el tribunal rápidamente evolucionó, o durante el siglo XIX, evolucionó a convertirse precisamente en lo que se buscaba que no fuera. Recuerden, el sentido del Tribunal de Casación no era que fuera un tribunal que tuviera una jurisprudencia, que unificara la interpretación de los tribunales mediante la fijación de una jurisprudencia única. Recuerden la frase de Montesquieu, que la jurisprudencia debía ser la ley. En vez de eso, lo que se buscaba era un policía de los tribunales, un órgano fiscalizador, que entonces, sin proponer una jurisprudencia propia, simplemente se limitara a anular decisiones que eran contra ley. Pero con el correr de los años, el Tribunal de Casación empezó a entenderse más como un tribunal y menos como un delegado del legislador. En un proceso que, por supuesto, según Jenny muestra, que esta idea de que la jurisprudencia de los tribunales es la ley, es una idea incompatible, imposible, ¿no? La ley será la declaración de voluntad del soberano, pero eso no quiere decir que la ley sea suficiente para todos los casos, y entonces hay un espacio para unificar distintas posibles interpretaciones de la ley. Y ese espacio fue un espacio que fue progresivamente utilizado por el Tribunal de Casación, de modo que al final, cuando Jenny escribía el libro, a fines del siglo XIX, ya el Tribunal de Casación ya no era visto como un delegado legislativo, sino más bien como un tribunal más, un tribunal que ocupaba una posición especial en la jerarquía, porque era el tribunal superior, etc. Pero como un tribunal más. Me interesa especialmente detenerme en el juicio que hace Jenny sobre el referimiento legislativo. No hay duda que el referimiento fue un fracaso. Es decir, no hay duda que el referimiento no cumplió, no sirvió para solucionar el problema que pretendía solucionar. Lo primero en desaparecer fue el referimiento facultativo. El referimiento facultativo desapareció con la dictación del Código Civil, 1804. Que introdujo el principio de inexcusabilidad, que quizá ustedes ya lo habrán escuchado. El principio de inexcusabilidad es un principio bastante importante en los sistemas jurídicos occidentales de influencia francesa, sobre todo, conforme al cual un tribunal no puede negarse a decidir un caso. Esto está en Chile, tiene hoy día, de hecho, rango, está en la Constitución. Eso me salió como 31 minutos, ¿no? Está en la Constitución. Y venía antes, por supuesto, del Código Orgánico de Tribunales. Requerida su intervención en forma legal y en materias de su competencia, los tribunales no pueden negarse a decidir el caso, ni aún por falta de ley que solucione el problema. Ni aún por falta de ley que solucione el problema. Eso es el principio de inexcusabilidad. Un tribunal no puede negarse. ¿Por qué no puede negarse? Esto, en algún momento vamos a conversar sobre esto, ¿no? Un tribunal no puede negarse a decidir un caso porque un tribunal no tiene agenda, no puede tener agenda.
Si un tribunal pudiera decidir qué casos tomar y qué casos no tomar, entonces podría tener una agenda política. La idea de la excusabilidad es que los tribunales no pueden tener agenda. Los tribunales no pueden elegir los casos que deciden. Deben decidir todos los casos que las partes les llevan. Y esto, claro, es contrario o excluye la posibilidad de que el juez se niegue a decidir y haga algo en el tiempo intermedio, como por ejemplo enviar el asunto a través de un referimiento a la Asamblea Legislativa, que era la hipótesis, recuerden, de referimiento facultativo. Entonces, el referimiento facultativo se acabó en 1804 con el Código Civil. El referimiento obligatorio, que era la obligación que tenía el Tribunal de Casación de enviar a la Asamblea un caso, una ley o un problema, una vez que había acogido 2 sentencias de nulidad, recuerden, eso duró mucho más tiempo formalmente, ¿no? Duró hasta que fue eliminado en los 30 del siglo XIX. Pero mucho antes que eso ya había sido visto como ineficaz. Y lo que me interesa son las razones por las cuales el referimiento había sido visto como ineficaz. En realidad, página 82 y siguiente, en realidad, dice Jenny, el referimiento no pudo practicarse sino muy raras veces, particularmente durante el tiempo en que la facultad de interpretar perteneció a las cámaras legislativas, no al Consejo de Estado, porque después pasó de la Asamblea al Consejo de Estado, pero no nos interesa eso. Las cámaras legislativas estaban ocupadas en asuntos más urgentes y repugnaban también frecuentemente el ocuparse de estas proposiciones emanadas del conflicto de intereses particulares. Además, el resultado más claro del referimiento nunca fue otro que un forzoso entorpecimiento muy perjudicial a los litigantes en la administración de justicia. Este es el primer conjunto de problemas del referimiento. El referimiento es problemático porque tiene consecuencias indeseadas para otras cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, el caso más evidente es el segundo. El referimiento hace que los juicios duren mucho más, ¿no? Son mucho más lentos, porque se suspende el juicio y hay que esperar que la cuestión vaya a la Asamblea y vuelva. Entonces el juicio es más largo. Y por supuesto que es malo que los juicios sean largos. Hay una finalidad legislativa importante en que los juicios sean lo más ágiles que pueden ser. Y el referimiento interfiere con eso. También hay un problema, que es el primero que menciona Jenny, de que los asuntos vinculados al referimiento vienen típicamente de conflictos entre particulares, juicios. Y la Asamblea Legislativa, lo que se espera de la Asamblea Legislativa es que dedique parte de su tiempo a solucionar estos problemas de conflictos entre particulares. ¿Por qué debería hacerlo? Entonces, esas son las razones por las cuales, o sea, son, digámoslo así, el primer grupo de razones por las cuales el referimiento fracasó. A mí me gustaría, creo que es útil, agrupar estas razones para diferenciarla de la siguiente que va a dar Jenny. Llamarlo, yo le llamaría, hay razones externas al referimiento que hacen que el referimiento sea problemático. Voy a llamar razones externas. Lo llamo externas porque son razones independientes del sentido del referimiento. Hay otras cosas importantes. No solo es importante que los jueces se sujeten a la ley, que es la finalidad del referimiento, ¿no? Esa es la finalidad. Pero también es importante que los juicios sean rápidos. También es importante que el legislador se ocupe de las cuestiones de interés general y no de interés particular. Y el referimiento hace que los juicios sean más lentos, llama o implica que el legislador va a tener que dejar de atender a sus asuntos, a los asuntos de interés general para atender a estos asuntos que son de interés más privado porque vienen de un litigio entre privados, etc. Es decir, la finalidad que busca el referimiento no es la única finalidad importante. Y el referimiento afecta otras finalidades importantes. Aquí hay un caso que lo vamos a llamar así, de conflicto externo.
Porque obviamente entonces el problema, la justificación del referimiento, es cuán relevante es la finalidad que persigue el referimiento versus las otras finalidades que son afectadas por el referimiento, ¿no? Cuán importante es la sujeción de los jueces a la ley versus el mayor tiempo que toman los juicios cuando hay referimiento. Si nos parece más importante la sujeción del juez a la ley que la mayor lentitud en los juicios, diremos el referimiento está justificado, no hay problema. Si nos parece más importante que los juicios sean ágiles, diremos que el referimiento está injustificado. Entonces, aquí lo que hay, como son fines distintos en competencia, lo que hay es una cuestión de evaluación, de ponderación. ¿Cuál es más importante? ¿Es más importante el fin que persigue el referimiento o es más importante la rapidez en la dictación de sentencia? Por eso es importante distinguir este primer conjunto de problemas de conflictos externos que enfrentaba el referimiento, con lo que el propio Genie identifica a continuación. No fue necesaria, dice, no fue necesario el problema, o como yo lo interpreto, no fue necesario que sea evidente el conflicto externo para llegar al convencimiento, dice Genie, en el puro terreno doctrinal de que la institución del referimiento legislativo, establecida, vean ustedes, establecida con el pretexto, dice él, digamos, seamos un poco más caritativos que Genie, establecida con la finalidad de mantener la separación entre los poderes legislativos y judicial, era contraria a su fin y sacrificaba en realidad el segundo, el judicial, al primero, el legislativo, al confiar en un cuerpo legislativo la misión de decidir un litigio particular reservado por su naturaleza al conocimiento del poder judicial. Aquí hay algo distinto, aquí no hay un conflicto externo, no es que el referimiento en su operación afecte otras finalidades legislativas. Aquí es que el referimiento va contra la idea misma del referimiento. En ese sentido, este es un conflicto interno. ¿Cuál es la finalidad del referimiento? Asegurar la separación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Que las cuestiones legislativas las decida el Poder Legislativo y que las cuestiones judiciales las decida el Poder Judicial. Entre ellas está la cuestión de cómo se interpreta correctamente la ley. La interpretación de la ley, en la lógica del referimiento, es una cuestión de elegir entre distintas posibles comprensiones de una ley ambigua. Y esa es una función que le corresponde al legislador. Por consiguiente, para mantener separado lo legislativo de lo judicial, se crea el referimiento, de modo tal que no sea que el Poder Judicial esté solucionando cuestiones que corresponden en rigor al Poder Legislativo. La finalidad del referimiento, entonces, es mantener debidamente separadas las competencias judiciales de las competencias legislativas. ¿Estamos bien o no? Yo les he dicho varias veces que a mí es intranquilizador cuando uno ve a todos los estudiantes reírse con complicidad, porque está claro que está pasando algo que no tiene que ver con Genie y con el referimiento legislativo, etcétera, sino hay alguna otra cosa que está pasando por detrás del curso. Y eso desconcentra. Entonces, la finalidad del referimiento era mantener la separación entre lo judicial y lo legislativo, que la asamblea se encargara de las cuestiones legislativas y que los tribunales se encargaran de las cuestiones judiciales. Pero, dice Genie, en su operación, el referimiento atenta contra la diferenciación entre lo judicial y lo legislativo. ¿Y por qué atenta? Porque si una ley es susceptible de dos interpretaciones, A o B, y todos sabemos que al momento de dictar la ley, el legislador podría haber optado por A o B, ¿por qué que el juez le mande el asunto al legislador y le pregunte si A o B es la interpretación correcta? ¿Por qué esa interferencia con el Poder Judicial?
Vamos a quedar con esta pregunta, den una vuelta. Voy a poner de nuevo la pregunta. Estamos suponiendo que hay una ley insuficiente, cuyo texto es compatible con dos interpretaciones. Vamos a llamar a esas interpretaciones A y B, da lo mismo cuál sean ellas. Cuando el juez tiene que fallar, el juez se encuentra con que si falla, si da la interpretación A, gana el demandante. Si da la interpretación B, gana el demandado. Y entonces, para poder decidir quién gana, el juez tiene que elegir A o B. Está claro que si el legislador hubiera pensado en las posibilidades de A o B al momento de dictar la ley, el legislador podría haber usado unas expresiones distintas que hicieran claro, que dejaran en claro si la ley era A o era B. La lógica del referimiento es, en esas circunstancias, como es la decisión entre A o B, es una decisión que corresponde al legislador. Por lo tanto, no la puede tomar el juez. El juez debe suspender el caso, en el caso del facultativo, en fin, el juez debe esperar, debe preguntarle al legislador si A o B es más fiel a la ley que el legislador pretendió dictar, a su mandato, y cuando el legislador responda diciendo A o B, entonces el juez continuará. Jenny dice que el hecho de que el legislador deba decidir entre A o B es una interferencia, o en los hechos significó que el legislador se arrogaba facultades judiciales. En este sentido, el referimiento, que era que existía para mantener la separación entre lo judicial y lo legislativo, lo que hizo fue minar, erosionar la separación entre lo judicial y lo legislativo. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Si el legislador podía, en el tiempo originario, en el momento que dictó la ley, elegir entre A o B, ¿por qué su decisión posterior entre A o B va a afectar la separación entre el legislador y el Poder Judicial? Y siendo las 9:28, con esa pregunta quedamos para la clase del próximo lunes. Entonces, la clase del próximo lunes vamos a echar una mirada a los textos de Montesquieu y los dos de Kelsen, pero vamos a vincular esa clase con lo que estamos discutiendo por la vía de terminar este punto sobre el referimiento legislativo y las razones de su fracaso interno. Ya vimos su fracaso externo, los problemas que enfrentaba como consecuencia de conflictos externos. Hay cosas independientes del referimiento que son importantes y que el referimiento las afecta. Lo que estamos viendo ahora, no se pierdan, lo que estamos viendo ahora son los argumentos de Jenny para decir que el referimiento era contradictorio con sí mismo, es decir, que atentaba contra los propios fines del referimiento. Esa posibilidad de conflicto interno es la que nos enseña algo en general acerca de las instituciones, que es una cuestión fundamental para lo que viene. Así que vamos a detenernos al principio de la próxima clase sobre eso, sobre la posibilidad de instituciones que van en contra de ellas mismas, de conflictos en ese sentido internos. Eso lo vamos a conversar entonces al principio de la clase del próximo lunes. Nos vemos entonces.